Hay un pequeño cambio del programa. La doctora Prado, presidenta de la Fundación, y Blanca Ruiz, vicepresidenta de la Fundación, van a moderar la siguiente mesa. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño cambio de mesa pues, por necesidades del ponente. La conferencia de clausura la vamos a hacer ahora, aunque luego sigamos. Y además también porque la mesa que sigue después entendemos que también es muy importante en este momento en la fibrosis quística que estamos viviendo y también para dejarles un poco más de tiempo para las preguntas. El conferenciante es el doctor Julio Mayol. En este momento en el que en estas jornadas estamos viviendo unas jornadas de amigos, pues también es un amigo. Es un amigo, ya no voy a decir desde cuándo nos conocemos, porque casi esta mañana lo han dicho de tal manera que me voy a jubilar yo después de las jornadas, si sigo diciendo edades desde las que nos conocemos, pero nos conocemos hace muchísimos años. Es cirujano, pero además de cirujano es un enorme tuitero, o sea que las redes sociales se las sabe perfectamente. Además, es su director quirúrgico, no médico, es director médico, calla, que estaba yo con la cirugía, es director médico del Hospital Clínico San Carlos y además es una persona que yo creo que sabe muchísimo de innovación, que es lo que necesitamos en este momento también en la fibrosis quística. Sin más dilación, te damos la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Fundación, muchas gracias, Concha. Es cierto que nos conocemos hace muchos años y les voy a contar, voy a ser totalmente transparente, qué pasa, que es que mi hija mayor se gradúa hoy del máster de Químicas, se dedica a la construcción de nanomáquinas a las 6 de la tarde en la Universidad Complutense. Esto me lo anunció la semana pasada y esta es la razón, si aparece en mi presentación, esta es la razón por la que tengo que salir más deprisa. Y esta niña, que le gusta mucho la investigación y le gustan mucho las nanomáquinas, le gusta eso porque hace muchos años, veintitantos años, cuando yo terminé la residencia en el Hospital Clínico San Carlos, me fui, no sé si está en mi presentación, nos fuimos, bueno, entonces no había mucho trabajo en España, el Instituto de Salud Carlos III me dio una beca y con una niña de 19 meses nos fuimos a Boston como fellow de la Facultad de Medicina de Harvard. Aquí está. Como fellow de la Facultad de Medicina de Harvard al Harvard Digestive Diseases Center, en el Beth Israel Deaconess Medical Center ahora. Y les voy a contar que eso tiene mucho que ver con ustedes, porque me fui allí a estudiar el transporte de cloro y de potasio a través de la membrana del epitelio intestinal. Así que me sabía bien eso de que el CFTR es una proteína del tipo ATP Binding Cassette con 8 a 10 picosiemens de conductancia de cloro que regula otras proteínas en la membrana apical del epitelio intestinal. Y, de hecho, gran parte de mi investigación en el año 96-97 tenía que ver con encontrar soluciones para aumentar la activación de la proteína para revertir los efectos que causa en la fibrosis quística. Es decir, que sin que Concha lo supiera, mi relación, somos compañeros desde la carrera, no diremos desde cuándo, mi relación con ustedes y con esta jornada, aun siendo cirujano y director médico, tiene una parte emocional muy importante para mí. De hecho, uno de mis amigos y compañeros en Boston, su hijo terminó desarrollando la enfermedad. Otro motivo también importante para mí, esta enfermedad supone algo muy íntimo, muy personal. Pero soy cirujano colorectal, ya saben, nuestra capacidad para el discurso intelectual está muy limitada y nuestra habilidad con la palabra también.
seriamente dañada, todo el mundo lo reconoce en los cirujanos y más los colorectales. Algunos piensan que nuestros pensamientos tienen mucho que ver con el contenido que discurre por los intestinos. Lo que voy a hablarles es más de innovación y de nuevas maneras de plantearnos la enfermedad. Y siento no ser el último en hablar porque esto tiene más sentido como una conferencia, pero quizá pueda estimularles a pensar en el futuro. En esto que ahora se llama y que ustedes forman parte de todo esto, de la medicina de precisión, la medicina personalizada, la medicina centrada en la persona. Lo creamos o no, el sistema sanitario no se construyó y no se diseñó centrado y basado en las personas enfermas. Se hizo pensando fundamentalmente en los profesionales, en los que teníamos el conocimiento para llevar a cabo el acto sanitario, médico, enfermera. Eso está cambiando y quisiera con ustedes durante los próximos minutos reflexionar qué supone esto, qué es este cambio y cómo deberíamos dirigirlo para tener la parte buena y no tener la parte mala. Voy a hablarles de tres cosas. Primero, de cuáles son los problemas que intentamos solucionar con esto de la innovación, de la transformación del sistema sanitario y de la transformación digital que estamos sufriendo. La segunda es la nueva manera de pensar que nos está llevando hasta aquí. Y finalmente, cuáles son las herramientas tecnológicas que podríamos utilizar para hacer efectivo un nuevo paradigma en el que nos movemos. La medicina de precisión, aquellas personas que tienen una mutación del FTR saben que la medicina de precisión es poder encontrar bien identificada cuál es la causa de la enfermedad, herramientas, biomarcadores para diagnosticar con precisión y luego también para encontrar herramientas terapéuticas que puedan corregir la alteración que produce la enfermedad. Eso es medicina de precisión. Eso lleva una manera de pensar especial, diferente a lo que ha sido hasta ahora. Esta definición está sacada del NIH, del National Institute of Health. Es literal, no añado más. En español luego nos cuesta medicina personalizada. Para mí medicina de precisión es más limitada que medicina personalizada, porque la medicina personalizada tiene en cuenta la precisión de la identificación de las alteraciones en nuestro código genético que nos causan enfermedad, más todo lo que nos rodea. Más toda esa parte que muchas veces no tenemos en cuenta. En una de las charlas anteriores había variabilidad entre diferentes sitios para tomar diferentes decisiones. ¿Cómo influye eso? No solo en el sentimiento de enfermedad, sino en la evolución propia de la enfermedad. Y cómo podemos articular respuestas para solucionar los problemas que eso supone. Todo esto nos lleva a plantearnos una manera nueva de pensar. En realidad, estén ustedes más o menos de acuerdo, les moleste el concepto, ahora mismo todos nosotros somos considerados un algoritmo. Les puede chocar, pero desde que Watson y Crick describieron el ADN, ¿qué hemos pensado que hemos sido? El ADN no es más que código, es un algoritmo, está codificado. Lo que somos, nuestra biología está codificada ahí. Se exprese o no se exprese, porque se expresa o no se expresa dependiendo de la interacción, del diálogo que se produce entre nuestro algoritmo endógeno y los algoritmos que nos rodean, sean el de otra persona o el de la luz, la temperatura, la humedad. Todo eso influye, incluso los amigos influyen en cómo se expresa mi ADN. Nicolás Christakis, en la Universidad de Yale, tiene estudios muy interesantes que demuestran que cuando las personas se hacen amigas y empiezan a interaccionar, se sincroniza la expresión de su genoma. Pero también las mujeres sincronizan sus periodos menstruales cuando están juntas. O sea, no es algo que nos deba parecer tan extraño. Hay algunas pruebas que dicen que nuestros organismos tienden, como somos animales muy potentemente sociales, a coordinarnos, a colaborar. Y esto es algo que, lo hayan reflexionado o no, es importante a la hora de determinar cuál va a ser la evolución de la medicina en el futuro. Ahora mismo ya está pasando, pero esto va a cambiar en el futuro. Y entonces los problemas que tenemos que afrontamos es definir bien las preguntas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué queremos solucionar? ¿Queremos arreglar el funcionamiento del sistema? ¿Queremos sostenibilidad? Eso requiere unas determinadas estrategias, que es diferente si queremos acabar con la enfermedad, con grandes
con grandes letras, con el sufrimiento, con la muerte. Cada una de esas preguntas requiere una estrategia y una táctica diferente. No podemos utilizar todo para lo mismo, porque el algoritmo tiene diferentes respuestas para cada una de ellas. Recuerden que el sistema sanitario que produce cosas raras, como que en una provincia sí, en otra no, un médico sí, otro no, todo esto es una ficción jurídica. Los sistemas no existen. Son algo creado artificialmente por nosotros con las historias que nos contamos para intentar resolver problemas. Pero el problema no es del sistema. Si ustedes intentan cortar el sistema no sangra, el sistema no sufre, el sistema no tiene sentimientos. Son las personas, son ustedes, soy yo, son las personas que toman decisiones en Cuenca o en Ciudad Real, los que piensan, sienten, lloran, creen, y eso lo hacemos a través de las historias que nos vamos contando. Por eso es importante organizaciones como estas que, ya se ha comentado de alguna manera, construyen una determinada historia que pueda convencer a todos de que es relevante lo que hay que hacer. Porque todo sistema, toda organización como la nuestra, el sistema sanitario se ve mal, pero yo se lo leo. Afronta 5 grandes problemas que son comunes a todos. Da igual que ustedes estén en Estados Unidos, que en Alemania, que en España, y en España da igual que estén en Cataluña, que en Andalucía. Primero, hay una gran variabilidad no deseada en calidad y resultados, no ya en servicios. Eso no es lo importante. Lo importante es la variabilidad en los resultados, que podía tener sentido en el siglo XIX, con nuestro conocimiento muy limitado, pero que para una población en el siglo XXI ya no es tan normal. El segundo es que causamos efectos adversos. Nuestras decisiones, por acción o por omisión, resultan en potencial daño para los pacientes. El tercero es que desperdiciamos un montón de recursos haciendo cosas que no sirven para nada y a la vez no haciendo otras que sí son muy relevantes. Eso genera inequidades y desigualdades. Unos son sobrediagnosticados y sobretratados, los que menos lo necesitan, y los que más lo necesitan son infradiagnosticados e infratratados. No es una cuestión de que falte dinero, es que probablemente está mal asignado dentro del sistema. Y finalmente, qué manía con pasarse, hay un fracaso en la prevención. Prevenimos más bien poco. Y hoy en día nos enfrentamos al cambio porque los pacientes pasan a ser gestores directos y autónomos de su salud y su enfermedad, y además empiezan a utilizar el conocimiento para demandar soluciones. Segundo es que el conocimiento aumenta exponencialmente, y finalmente las tecnologías de la información y la comunicación cambian todo lo que nos rodea. Pero aún así siempre tenemos los mismos problemas. Y esto, ahora que llega el invierno, los resfriados, la gripe, esto pasa en todos los países con un edge, llega la winter crisis. Todos, da igual dónde. En Madrid nos va a pasar, pero es que no nos pasa porque nosotros seamos mejores o peores que otros. Es que lo hemos construido así. El sistema lo hemos construido allí. Incluso los suecos, la foto de arriba es crisis en los hospitales suecos. Incluso los suecos, que creemos que son como el ejemplo de lo perfecto, del sitio donde todo está programado, tienen el mismo problema que nosotros. Eso pasa en Suecia arriba, en Hong Kong abajo, en el Reino Unido en medio, en Irlanda a la derecha. Son fotografías del año pasado, de la misma crisis de gripe que tuvimos en España. No es una cuestión de que nosotros seamos ni más listos ni más tontos que otros. Es que tenemos un sistema construido de esa determinada manera. Por eso se propone una transformación digital, que lleva primero un cambio en la práctica, déjenme decirlo así, y no entiendan que tiene un objetivo de comercio, en el modelo de negocio del sistema sanitario, en por qué funciona todo esto. Hablaremos de ello ahora a continuación. Luego, la nueva forma de pensar y, finalmente, la tecnología. Lo más importante es el nuevo modelo de negocio. Esto es, durante más de 20 siglos, el modelo que hemos seguido está descrito en el Talmud.
El paciente da dinero al médico, quizá se cure, quizá no se cure. Estamos en el siglo XXI y sigue funcionando el mismo sistema. Los ciudadanos dan dinero al sistema sanitario, se le trata, quizá se cure, quizá no se cure. Nos pagan fundamentalmente, nos financian fundamentalmente por la cantidad de servicios que proporcionamos. Decimos que nuestro contrato es un contrato de servicios, no un contrato de resultados. Esto debería cambiar probablemente. Deberíamos ser financiados por el valor que producimos a la sociedad, que es más beneficio con menos daño sobre los resultados que importan al paciente. No sobre los que nos importan solo a los profesionales o al sistema, que ese es un valor de asignación de recursos, es importante, un valor científico-técnico es importante, pero lo fundamental es, si yo te he operado porque te dolía la cadera y no podías andar, y 6 meses después de operarte te duele la cadera y no puedes andar, aunque tu placa de la prótesis esté perfecta, el resultado es malo. Es malo. Y todo eso corregido por la cantidad de dinero, pero sobre todo la cantidad de tiempo que uno gasta en conseguir un resultado positivo y la energía que se pierde dentro del sistema, que no tiene que ver con la energía, que también, que se pierde en los edificios, sino con hacer a un paciente coger 2 autobuses desde Cuatro Vientos, que es la zona que le corresponde a mi hospital, de 80 años, con su marido de 84, eso deja una huella de carbono. Llega al hospital y decimos, uy, se nos ha olvidado que hemos cerrado la consulta porque tenemos un congreso. Se vuelven a coger ustedes otros 2 autobuses, vienen dentro de 15 días para que les digamos, su analítica está bien, no vuelva en 2 años. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué valor hemos ofrecido a esas 2 personas? Sin embargo, hemos desperdiciado gran cantidad de energía en el sistema. Si no metemos esto en la ecuación y lo empezamos a medir, no va a haber manera de mejorarlo. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Y el reto para una medicina personalizada es medir todos estos factores, incluidos los más intangibles como la percepción de salud de las personas sobre ellas mismas. La segunda es la nueva manera de pensar. Somos algoritmos. Eso lleva a todo esto del Big Data, todos estos datos que se capturan en nuestros dispositivos móviles, pero cómo utilizarlos para entender, no para comerciar, sino para entender qué es lo que ocurre, qué es lo relevante y cómo podemos mejorar la vida de las personas. Pero todo esto está induciendo un crecimiento exponencial, no ya en la cantidad de datos, sino en la cantidad de conocimiento, tanto explícito, es decir, lo que publicamos, como tácito, el que se almacena aquí, pero que luego resulta muy difícil capturar para llevarlo a la realidad. Aquí hay personas con enorme conocimiento que al hablar se comunican ideas muy relevantes, pero ¿cómo capturamos eso y lo hacemos actuar? Ese es un reto para nuestras organizaciones. Porque el algoritmo más sencillo que nos hemos contado ahora mismo es que la infotec, la tecnología de la información, más la tecnología de lo bio, va a dar como resultado, si lo metemos dentro de un contexto social, a una mejor salud. ¿Es esto cierto ahora mismo? No. ¿Será cierto? Sí, porque los seres humanos tendemos a convertir en realidad nuestros sueños. Luchamos denodadamente por hacer realidad aquello que soñamos. Si no lo soñamos, no lo hacemos. Solo tienen que recordar que los 3 grandes iconos de la cultura pop en las series de televisión o en las películas son Star Trek, donde la cirugía guiada por la imagen, los tricorders, permitían de una manera no invasiva diagnosticar y tratar la enfermedad, un viaje alucinante de Asimov, los médicos eran reducidos a nanoestructuras que se introducían dentro de nuestro cuerpo, y Star Wars, donde los médicos eran robots y las partes, el brazo de Luke Skywalker es sustituido por una prótesis de un biomaterial que además es robotizado. Y eso lo estamos viviendo ahora mismo. No tan espectacularmente como una película con rayos láser por la galaxia, pero estamos avanzando hacia ello. Y aquí surge la medicina de precisión y la medicina personalizada. Esto es una revisión en el New England Journal of Medicine, donde cuenta, cuál es la conceptualización de la medicina de precisión, los potenciales, pero también los problemas que trae esto de la medicina de precisión
¿Y cómo se pone en marcha? Porque para que todo esto se ponga en marcha, tienen que, por un lado, empujar los pacientes, pero por otro lado los profesionales tienen que incorporar ese nuevo modelo y los gestores hacerlo posible. No es algo que inmediatamente vaya a ser obvio. Y hay muchos ejemplos de medicina de precisión, entre los que hay uno que es fibrosis quística, enfermedad pulmonar, mutación G551D y Bacaftor. Ese es un ejemplo de cómo la identificación de una alteración singular, genética, puede llevarnos a desarrollar un determinado medicamento que intente cambiar el curso de la enfermedad. Aún así, son más frecuentes en oncología, aún así, todavía la medicina de precisión es más una promesa que una realidad. Todavía no estamos en una fase lo suficientemente avanzada como para hablar de resultados espectaculares. Pero, sin duda, vamos a seguir avanzando. Y nosotros creemos que para poder avanzar, lo esencial, si creemos que somos algoritmos, es empezar a trabajar con datos. Se ha hablado antes de guías clínicas. El 50% de lo que aparece en las guías clínicas son opiniones. Opiniones que valen tanto como la mía. Incluso los ensayos clínicos son fe. Que lo que ocurre en una muestra muy hiperseleccionada de la población se pueda generalizar y dé los mismos resultados aplicados a toda la población sin medirlo, es fe. Una señora de 80 años que vive en un 5º piso sin ascensor en Cuatro Vientos, va con 5 comorbilidades, con la pensión de 450 euros al mes. Es la misma persona que entró en el ensayo clínico en la Clínica Mayo con una sola enfermedad, en el que todos los profesionales de la Clínica Mayo estaban encima de esa persona para que se tomara la medicación todos los días, a todas horas, hiperseleccionada con una sola. Eso es fe. No es diferente a creer en Shiva o a creer en... Si no medimos la diferencia entre la realidad y lo que da el ensayo clínico, no podremos aprender, no sabremos nada. Estaremos tomando decisiones un poquito mejores que antes, a lo mejor, pero nada más. Necesitamos entender las diferencias entre el ensayo clínico y la realidad para intentar llevar la realidad al resultado del ensayo clínico. Pero eso requiere datos. Y lo primero que necesitamos es simplemente basar nuestras decisiones en el análisis de lo que nos pasa día a día, que muchas veces con los sistemas de información actual no sabemos. Necesitamos revisar lo que pasó hace 10 años para entender algo. Pero nuestros sistemas de información actuales, nuestras historias clínicas electrónicas, no sirven. Nuestra manera de interaccionar con los pacientes y capturar de ahí conocimiento valioso no sirve. Entre otras cosas porque lo que está en la historia clínica es lo que yo interpreto que, no necesariamente lo que ocurre. Y eso es una parte relevante. Lo siguiente es poder hacer minería de procesos, ver cómo de nuestras relaciones podemos extraer lo que en realidad ocurre, cómo procesamos, cómo hacemos la vía de atención a los pacientes para mejorarla, para encontrar el algoritmo que nos permita cambiar factores, reorganizarlo y mejorar el resultado, para al final, si es verdad que esto funciona, llegar a la inteligencia artificial, a lo predictivo, si recuerdan Minority Report, al precrimen, al detener a alguien antes de que cometa un delito. Eso trae enormes implicaciones éticas y sociales. Pero eso es la promesa que nos hemos hecho todos. Podemos identificar la enfermedad antes de que aparezca y prevenirla. Pero esto es todo un reto, que va ocurriendo además aceleradamente porque la tecnología está avanzando mucho más rápido que nuestra forma de pensar y que nuestra legislación. Mucho más. Y cuando Google se alía con Johnson & Johnson o Amazon con Sanofi, ¿qué creen que está pasando? Probablemente le pasa lo mismo que al Corte Inglés, que no reconoce que Alibaba acaba de adquirir la empresa sin saberlo. Porque hoy en día lo relevante son los datos, es la información. Quien tiene los datos y la información puede resolver problemas. El que tiene el conocimiento se queda anclado en esta sociedad
linealmente acelerada. Nosotros, con eso, lo que estamos intentando es procesar los datos para ofrecerlos a todos los actores que les ayude a tomar decisiones, porque necesitas información para poder tomar decisiones, pero si no visualizamos los datos bien, pues yo prefiero Twitter que una tabla de Excel. A mí me ponen una tabla de Excel y me han perdido. Necesito que alguien me cuente historias y que alguien me deje jugar para que pueda extraer algo que me valga. Además, podemos empezar a computarizar guías de práctica clínica de manera que semiautomáticamente o automáticamente la máquina nos sugiera: este paciente no te has planteado que puede... No queremos que le diga esto es así y sea una profecía autocumplida. Queremos que sugiera, que ayude a aprender, que ayude a tomar la mejor decisión posible. Y si no lo hace, capturar la información para saber por qué ha pasado. No ser punitivo con aquel que no se comporta como se esperaba, sino simplemente entender. Nuestro gran reto es entender y crear herramientas que ahorren tiempo a los pacientes y a los profesionales. Cualquier herramienta que consuma tiempo, que es extremadamente valioso, de los profesionales y de los pacientes, no es una buena herramienta. Finalmente, para llegar a esto, a tecnologías cognitivas, con Fujitsu hemos desarrollado una inteligencia artificial que no en una enfermedad como la fibrosis quística, pero sí que en pacientes de enfermedad mental, que supone una gran carga y mucha complejidad a la hora de diagnosticar, ayuda a tomar decisiones a los clínicos, estratificando los riesgos de suicidio y de consumo de drogas, así como el posible diagnóstico. Cuando uno tiene 20 pacientes delante citados en la consulta, uno detrás de otro, ¿cómo toma decisiones a quién priorizar? ¿Se ve lo mismo al primero que al quinto? ¿Al quinto que al 18º? Probablemente no. Todo esto tiene que ser más que medicina de precisión. Tenemos que empezar a trabajar juntos, a crear historias que nos permitan pasar de una medicina puramente prestadora de servicio a la demanda de aquella persona que, si se atreve, va y reclama, obtiene algo, pero si por casualidad no lo hace, pierde oportunidades, a una medicina que nos permita ser predictivos pero preventivos. Y que eso lo haga incorporando a los ciudadanos, a los pacientes, como activos dentro de la toma de decisión, porque fundamentalmente hay que reconocer que el paciente tiene que tener la decisión última en cualquier decisión, valga la redundancia, sobre su salud o su enfermedad. Y esto tiene que hacerlo de manera personalizada, sin olvidar que tenemos además un compromiso poblacional. No solamente tiene que estar bien un paciente, tienen que estar lo mejor posible todos los pacientes a los que tenemos que atender, incluso los que no se nos presentan en la consulta. Porque hay muchas razones por las que puede que no se nos presenten en la consulta. Los pacientes con menos recursos vienen menos a las consultas. Y puede ser que sean los que más necesitan de nosotros. ¿Cómo identificarlos y cómo incorporarlos, ayudarlos? No es fácil, porque muchos de los diseños actuales suponen consumo de recursos. Hay que ser creativo. Esto no está ausente de retos y esto es algo en lo que nos tenemos que implicar los ciudadanos, los pacientes, los profesionales, porque claro, visto esto, visto el nuevo centro de control, uno que estamos creando muy similar en el Hospital Clínico San Carlos, el Smart Health Center, es muy bonito, pero suena muy alejado de la relación entre personas, una persona que puede ayudar y una persona que necesita ayuda, una persona que tiene los criterios para filtrar el conocimiento y otra que está deseosa de encontrar una solución a sus problemas. Y esos retos tienen que llevarnos a utilizar la tecnología no para deshumanizar, porque las máquinas no deshumanizan. Los que deshumanizamos somos las personas. Y lo hacemos bien porque negamos la experiencia del otro, porque banalizamos el sufrimiento o porque negamos cualquier capacidad para sentir y experimentar lo que padece, y es una forma humana también de intentar alejar el sufrimiento de los demás del tuyo. Pero lo que es más grave, la que más despersonaliza de todos, es negar la agencia, la capacidad de agencia.
de que cualquiera de nosotros es dueño de su información, es dueño de sus datos y tiene autonomía incluso para equivocarse. Porque ¿quién define qué es lo correcto? Solamente en colaboración podemos hacer que lo correcto se aproxime, igual que el ensayo clínico en la realidad, lo uno a lo otro, lo teórico a lo práctico. Y esto es lo que quería plantearles. La tecnología es fascinante, es muy atractiva, pero es solo una herramienta que debe permitirnos ser cada vez más humanos. Y por eso quiero agradecer a todas estas personas que están detrás de mí en la unidad de innovación, un pediatra, un internista, una ingeniera biomédica, una periodista, una ingeniera industrial, una farmacéutica, una psicóloga, otra ingeniera biomédica y otro psicólogo. Quería agradecerles a ellos todo lo que trabajan para hacer posible que yo les pueda contar todo esto. Muchas gracias. Agradecer tus aportaciones. Yo creo que nos da para otra charla dentro de un año, porque seguro que hemos cambiado totalmente. Hace poco también nos daban a nosotros una conferencia y ya no podemos decir eso de, bueno, como a mí no me pilla, no, nos pilla. O nos ponemos las pilas o nos pilla. O sea que muchísimas gracias, Julio, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya vamos a dar paso a la siguiente mesa.